Ahí está, ahí te vemos. Ah, bárbaro, porque me decía que me lo habías detenido. Sí, sí. Y después me dice el operador le pide que inicie. Sí, bueno, dale. ahí estamos. Bueno, yo comienzo a grabar y deshabilito mi micrófono y mi cámara y queda todo tuyo. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, dale, nos vemos. Un beso. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, creo que la mayoría me conoce, soy la profe Casuti. Bueno, un poco esta clase es como para dar los lineamientos generales que vamos a tener en la materia, en el cursado de la materia de principios de administración en la modalidad de distancia. Como dije, soy la profe Casuti y a mi cargo van a estar el dictado de las videoconferencias y otro tipo de actividades netas de la cátedra. También, obviamente, nos acompaña la profesora titular de la materia, que es la profesora Shirley Sanders, la profesora Liliana Salerno, y los profesores o tutores con quienes ustedes van a tener un mayor vínculo o contacto, que son la profesora Horacio, el profesor Venegas y la profesora Jiménez. Antes de seguir hablando, quiero saber si todos me están escuchando bien. Sé que no tienen los micrófonos habilitados, pero aunque sea de lo que los puedo estar viendo, que me hagan un like o me hagan algo para saber si si me están escuchando, pueden escribir también por el chat. Sí, me dicen todos que sí. Milagros Arata, ¿por qué no puedo escuchar? Déjame que lo vemos un segundito, Milagros. ¿Tenés habilitada la función? Fíjate si en tu computadora tenés habilitada la función para poder escuchar, Milagros. Te escribo. Sí, todos están escuchando. Perfecto. Ok. Bien, Víctor. Víctor se comunica con Milagros y revisa la situación. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la materia, los lineamientos generales. Ustedes lo que están viendo en pantalla es la placa inicial, es decir, la materia Principios de Administración y la profesora titular de la materia de la asignatura. Vamos a pasar esto. Bueno, lo que tengo acá es el programa de la materia. El programa de la materia trata de dos partes. La primera parte, o en la primera parte de la materia, vemos los fundamentos generales, por así llamarlo, de la administración. Algunos aportes de cómo se fue gestando esta ciencia de la administración y cómo fue avanzando con el correr de los años el conocimiento administrativo. En el capítulo 1 revisamos aspectos conceptuales que ustedes traían ya de la materia Introducción a la Administración, que tienen que ver con el proceso administrativo, y nos adentramos en ese capítulo a lo que es la teoría general de la administración. No la vemos completa porque su estudio es bastante complejo y arduo, eso aquellos que hagan la administración lo estudiarán en otras asignaturas, pero sí nosotros tomamos algunas escuelas esenciales, digamos así, que marcan los conceptos que luego utilizaremos en el capítulo que vemos 7 de la materia, donde vemos fundamentos y diseños de la estructura. En el capítulo 2 vamos a trabajar la administración en un entorno global. No nos vamos a detener en este capítulo en el análisis, digamos, de las variables que hacen a un entorno global, su incidencia para con la organización, porque ha sido un tema de estudio de la materia de introducción, sino que en esta materia lo que empezamos a trabajar es cómo opera y cómo trabaja una empresa en un entorno global. Se pone el acento, digamos así, en lo que es la diversidad de las personas que trabajan, la complejidad de administrar la diversidad en organizaciones globales. En el capítulo 3 de la primera parte trabajamos el cambio, cultura organizacional y la innovación en materia de administración y procesos
administrativos. En la parte 2 del programa comenzamos a trabajar el proceso administrativo, valga la redundancia. El capítulo 4 y 5 tratan de la primera etapa del proceso, es decir, sabemos ya que es la planeación. En el capítulo 4 vemos la primera parte, que es la toma de decisión, y en el capítulo 5 la planeación y la generación del valor. El capítulo 6 también suma a esta primera etapa del proceso administrativo. Cabe destacar que vemos un tipo especial de planificación, que es el planeamiento estratégico. En el capítulo 7 comenzamos a trabajar la organización a través de fundamentos y diseños de la estructura organizacional. En el capítulo 8 comenzamos a trabajar la etapa de la dirección, es decir, cómo ponemos en marcha todos estos planes, y ya sabemos que quienes ejecutan estos planes en la puesta en marcha son las personas que trabajan en una organización. Entonces tenemos todo un apartado donde comenzamos a estudiar un poco la conducta individual y la conducta grupal de las empresas en las organizaciones, temas como motivación, como liderazgo, para poder conducir el comportamiento de las personas hacia el logro de los objetivos organizacionales. En el capítulo 9 trabajamos un mix, como lo que yo estaba diciendo recién, sumamos a todos estos contenidos la tarea directiva y la integración de las personas a esta etapa o proceso de desarrollo de dirección, y cerramos la materia con el capítulo 10, que trata del control y la administración del cambio en la organización. Cuando ustedes ingresan al aula virtual, no van a encontrar los capítulos de la materia separados por partes, sino que van a encontrar los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, y así sucesivamente. Bien, continuamos. ¿Con qué libro vamos a trabajar esta materia? Trabajamos con el libro de Robin, Stephen y Kult, que es el que ustedes están viendo en pantalla, es este libro con este color, con las tapas de este color, porque, cabe la aclaración, Robbins tiene muchos libros, tanto de administración como de comportamiento organizacional. En esta materia trabajamos específicamente con este libro, que es una edición 2014, y los capítulos que van del libro son los que se encuentran señalados aquí en la placa, que es de, digamos que son capítulos salteados, no vemos todos los capítulos específicamente del libro. Bueno, a posterior, digamos así, siempre podemos sumar conocimientos, o de alguna manera podemos investigar un poco más acerca de temas que nos están interesando, así que nosotros tenemos un compendio de bibliografía complementaria que ayuda a profundizar sobre determinados temas. ¿Cómo vamos a ingresar al aula virtual? Bueno, lo que les dejamos acá, digamos en la placa, es el link para que ustedes puedan ingresar al aula virtual de distancia. No sé si todo el mundo tendrá al día de hoy su usuario y contraseña. Esto es una comunicación general, es decir, generalmente se ingresa, digamos, con un usuario propio y una contraseña que les es enviada a ustedes, específicamente a su correo, y era de alguna forma antes colocar el número de DNI y todo seguido sin puntos, digamos así. En caso de no poder ingresar, bueno, comuníquense con nosotros. Ustedes tienen en el aula virtual una parte de contactos, de participantes y de contactos. Nos buscan a los profesores, nos mandan la inquietud de que no se podrían estar comunicando, o en su defecto también pueden abrir un foro y poner ahí, digamos, todos los alumnos que tienen dificultad para comunicarse, para que lo podamos llegar a resolver. La otra opción que tienen es enviar un correo a soportecbd@gmail.com. Tienen que indicar ahí el nombre y el apellido completo, su DNI, materia en la cual están inscritos y su correo electrónico, para que soporte les mande las claves para que ustedes puedan ingresar. Bien. ¿Qué tenemos en el aula virtual? ¿Qué vamos a tener, digamos así, en el aula virtual de la materia? En primer lugar tenemos la presentación de la materia, es decir, es un mensaje de bienvenida, de qué trata la materia, cuáles son los contenidos, un poco lo que acabo de explicar yo. Luego en la pestaña izquierda tienen específicamente el programa de la materia. Si ustedes cliquean ahí, se abre otra ventana donde sale el programa de la materia,
con todos los contenidos que tiene la misma, con las condiciones de regularidad y demás aspectos vinculados a la metodología de enseñanza y aprendizaje. También tienen en ese sector de la pestaña izquierda lo que sería el cronograma de cursado de la materia, que vamos a ver algo nosotros ahora, específicamente lo pueden ver ahí, y el equipo docente, es decir, todos los profes que integramos la división distancia y que vamos a estar a cargo del dictado de la asignatura. ¿Qué hay en cada capítulo de esta asignatura? Vamos a tener un video de presentación del capítulo. Van a ver que en los primeros videos se van a encontrar con la profesora titular de la materia, que les da una serie de consideraciones generales acerca de la carrera y demás. Tenemos otro aspecto que son los materiales y recursos de clase. Tenemos otro aspecto que son afianzando conocimientos, y dentro de afianzando conocimientos, que son las partes de materiales prácticos, tenemos actividades conceptuales, reforzando, que son proposiciones verdadero o falsas. En materiales y recursos de la clase, generalmente nosotros ponemos colgamos, digamos así, las placas que utilizamos para dar las clases, o por ahí pueden estar puestas las videoconferencias, aunque tenemos un apartado especial para las videoconferencias que ayudan al cursado de la materia y a la interpretación de los conocimientos. Luego tenemos un espacio de trabajo, también forma parte de las actividades prácticas, disculpen, que son situaciones problemáticas, que la hemos llamado analizando, transfiriendo, que son casos de estudios prácticos donde el alumno debe transferir sus conocimientos teóricos y llevarlos a un aspecto práctico, a hacer un proceso de construcción para poder interpretar estos conceptos que se están dando en la parte teórica, poder llevarlos y poder construir algo nuevo de lo que se esté pidiendo en las consignas con la práctica. Y luego tenemos algunas situaciones para pensar. Son situaciones de reflexión que nos ayudan a detenernos en puntos o aspectos específicos, a revisar el material teórico con el cual nosotros hemos venido trabajando, la combinación con el material práctico, y bueno, pueden de ahí surgir obviamente, que es lo interesante, pueden surgir dudas, pueden surgir distintas miradas y lo demás. Luego tenemos un aspecto de intercambio, que son diálogos sobre los contenidos, que estos intercambios son intercambios que hacemos entre profesores y los alumnos, y entre los mismos alumnos en el aula virtual. Dudas que ustedes puedan tener en relación a algún tema, pueden ser intervenidas tanto por los profesores como por los alumnos, y hacer un mix, ¿no? Es decir, un profesor puede dar una mirada frente a una determinada situación, y un alumno puede tener otra mirada diferente de esa situación, puede estar de acuerdo con lo que plantea su compañero y el profesor o no, y todo esto es volcado en esta etapa de intercambio, de diálogo sobre los contenidos, que enriquece mucho la construcción de la materia en el proceso de aprendizaje. Y luego tenemos otra etapa que es evaluación, que es un lugar específico en donde se da esto que es la entrega de los trabajos prácticos obligatorios. Bueno, espero que vayamos bien. No sé si quieren que repita algo, si voy muy rápido, ustedes me lo hacen saber. Bien, lo que estamos viendo ahora en la pantalla, en términos generales, que también lo tienen puesto, como dije recién, en la pestaña izquierda, es el cronograma de clases. Nosotros acá tenemos segmentado por semana. Nosotros estamos arrancando en la semana del 12 al 16, que es el comienzo de las clases, que es esta semana, y como verán, en grande tienen 15 del 8, la videoconferencia de presentación de la materia. Ustedes van siguiendo este cronograma y tienen distintas semanas separadas, en donde tienen, por ejemplo, en la semana del 2 al 6, que el 6 cae el día viernes, están separadas de lunes a viernes, la entrega del primer trabajo práctico obligatorio, actividades obligatorias 1, 2 y 3. Continuamos semana a semana, qué capítulo es el que estamos viendo, el capítulo 4, el capítulo 5, el 6, etcétera. Llegamos al viernes 27 del 9, que estaríamos teniendo el primer parcial de la materia,
donde estamos evaluando en ese parcial la unidad 1 a 5. En este caso estamos hablando de una fecha tentativa. Las fechas de parcial que están puestas aquí en este cronograma son fechas tentativas que vamos a esperar que Dirección de Enseñanza nos confirme el día, la hora y la fecha, y toda esa información es vertida y publicada en el aula virtual. Bueno, si ustedes siguen viendo el cronograma, seguimos teniendo la semana cuando tienen que entregar las actividades y así sucesivamente. Bien, vamos a ver un poquito cómo se van dando este tema de las clases prácticas, que es lo que nosotros llamamos el desarrollo de las actividades en la tutoría. Nosotros hemos planteado, por una cuestión de construcción del conocimiento, que las actividades deben ser realizadas en forma grupal. Cuando hablamos que las actividades sean en forma grupal, estamos diciendo que tienen ustedes que formar grupos de estudio que vayan entre 1 a 5 estudiantes. Los grupos de estudio se deben formar en cada segmento del que ustedes ya tienen prefijado, ya lo vamos a ver, digamos así, con qué tutor toca, de qué letra a qué letra. Ustedes ya tienen prefijado ese segmento y deben formar grupos entre los alumnos de ese segmento. Para comunicarse con los alumnos, repito, hay una opción que tienen de participantes para buscar alumnos, o también tienen la libertad de abrir un foro donde se los puede invitar a la formación de grupos por segmento, y ahí pueden ustedes formar los grupos. La metodología que ustedes van a adoptar de trabajo con esos grupos puede implicar que planteen reuniones presenciales, que se junten en la facultad, porque coincide de pronto que ustedes están cursando otras materias, como también pueden juntarse mediante otros vínculos virtuales, como grupos de WhatsApp, como, perdón, decía, como grupos de WhatsApp, o pueden hacerlo directamente por abrir un documento Google Docs y trabajar ahí, y luego verter eso en la entrega del trabajo que se les está pidiendo. Es decir, la forma que ustedes adopten para trabajar grupalmente es algo que lo maneja cada uno de ustedes y cada grupo. Si se les pide de alguna manera que no excedan los 5 integrantes estos equipos de trabajo. Una vez que los equipos están formados, al tutor que ustedes tienen asignados, deberán informarle el detalle de las personas que van a integrar el equipo. El detalle es mencionar el apellido, el nombre y el legajo que tiene cada uno de los integrantes, y asimismo deberán, de todos los integrantes, nombrar a un representante del grupo. Ese representante del grupo es la única persona que va a poder subir al aula virtual los trabajos prácticos que se estén pidiendo. ¿Qué quiero significar? Que no es que los 5 integrantes deban subir el trabajo práctico, sino que es el representante del grupo, que ustedes dirán, cuando ustedes le comuniquen al tutor quiénes son los integrantes, comunican quién es el representante, y es esa la persona que va a subir los trabajos. Y a su vez, es esa la persona que recibe las correcciones de los trabajos. Por ende, como consejo puedo decir que se fijen bien cuál es el integrante que ustedes van a estar eligiendo como representante, a los fines de evitar cualquier tipo de problema, de inconveniente, de comunicación interna que pueda llegar a tener el grupo. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué tengo acá? Acá tenemos los trabajos prácticos obligatorios que ustedes deben presentar. Esto también está en el cronograma en el aula virtual. Bueno, tenemos las fechas de presentación de estos trabajos. El primer trabajo, 19 del 8 al 23 del 8, es el trabajo práctico número 1, trabajamos sobre el capítulo 1, y la situación que se va a trabajar son las situaciones problemáticas de analizando el caso de Toys. Deja de jugar, el caso de Amazon, deudas y otras claves del apocalipsis minorista. Y, bueno, por ejemplo, el 26 del 8 al 29 del 8, también trabajo práctico número 1, aquí ya estamos trabajando con el capítulo 2, también en situación problemática, me voy a techo de cristal.
y el 2 del 9 al 6 del 9, también trabajo práctico número 1, verán que estamos hablando de entregas parciales del trabajo práctico número 1 con fechas dadas. Debo de entregar las preguntas 5 a 18 de las actividades conceptuales. Bueno, perdón, el tiempo no me ha beneficiado. Así sucesivamente verán que tenemos 2 trabajos prácticos para entregar. Los próximos se entregan a finales de septiembre y del mes de octubre, y luego tenemos los trabajos prácticos de recuperación, que eso lo vamos a ir viendo con los tutores en caso de que no lo hayan entregado. Están separados, cada actividad que ustedes tienen que entregar está separada en función de lo que explicábamos anteriormente, de cómo está, digamos así, de cómo está compilado, cómo está diseñada el aula virtual, en actividades conceptuales, en situaciones problemáticas y en casos de estudio. Bien, seguimos avanzando. Lo que tengo acá es el cronograma de trabajo, mucho más específico. Esto es solamente un ejemplo porque es bastante largo. Estamos teniendo el 21 del 8, el tema que vamos a trabajar, que en este caso es la presentación de la materia, los objetivos del cursado, el programa, que es lo que acabamos de hacer, esta videoconferencia, el PPT, que es esto que estamos viendo, que estoy pasando yo ahora de la clase de presentación, la tutoría y la modalidad, y la responsable de la videoconferencia, en este caso la profesora Marcela Casuti. Y así voy siguiendo cada una de las actividades. Ustedes podrán ver que, por ejemplo, acá tienen un foro habilitado el 16 del 8 al 29 del 8, el foro habilitado que corresponde a la unidad 2, que va a estar a cargo de la profesora Liliana Salerno. Acá, por ejemplo, en lo que es la unidad 3, tenemos otra tutoría virtual que va a estar a mi cargo, donde vamos a hacer, se hace una recopilación de lo teórico, voy a hacer en esa tutoría, de lo que es de la unidad, de lo que temas de contenidos que por ahí generan un poco de problemática en su aprendizaje, temas de contenidos que van de la unidad 1 a la unidad 3. Bueno, y así van siguiendo este cronograma. Vuelvo a repetir, este cronograma se encuentra cuando ustedes ingresan al aula virtual, en la pestaña izquierda van a encontrar algo que dice cronograma de trabajo, clican ahí y se abre toda esta información. Vamos a ver un poquito ahora cuáles son las condiciones para regularizar la materia. Nosotros tenemos 3 evaluaciones parciales. El alumno debe aprobar 2 de estas 3 evaluaciones parciales. La primera evaluación parcial corresponde al primer parcial, la segunda evaluación al segundo parcial, y la tercera evaluación corresponde al recuperatorio. Se recupera solo el parcial que estuve ausente o que me va mal. Y también los contenidos que van a ese recuperatorio tienen vinculación directa con ese parcial que estoy ausente o me va mal. Es decir, no se adicionan nuevos temas o nuevos contenidos. Nosotros publicamos en la página del aula virtual, confirmamos primero las fechas de la evaluación, ponemos el día, la hora y la distribución de alumnos, de aulas, para que ustedes puedan rendir. Es decir, que el aula virtual debe ser algo con lo que nos vamos a partir de ahora a manejar en forma permanente. La otra condición es estas actividades prácticas que acabamos de mencionar, tienen una aprobación que es obligatoria, nota mínima obviamente de 4, y tienen que seguir, se tienen que hacer en forma secuencial, dado el cronograma de la materia. Ahí ustedes tienen un vínculo directo con el tutor, que es a quien le van a enviar estas actividades, y quien les va a dar las correcciones y la calificación de las mismas. Bien, continuamos avanzando. El tema, o qué capítulos de la materia van incluidos en las evaluaciones parciales, tenemos. Para el primer parcial van los contenidos de la unidad 1 a la unidad 5. Para el segundo parcial van los contenidos de la unidad 6 a la unidad 8. Y para el parcial de recuperación serán los temas que estuve ausente o me fue mal. Por ejemplo, si me fue mal en el primer parcial, voy a recuperar los contenidos de la unidad 1 a la 5. Si estuve ausente, igual. Si me fue mal en el segundo, solamente recupero los contenidos de la unidad 6 a la 8. Bueno, las fechas tentativas, como les dije recién, son a confirmar.
Bueno, aquí hay un error, disculpen, está puesto lo del año pasado, perdón, lo del semestre pasado, chequeamos el cronograma que está bien puesto y ahí tenemos las fechas tentativas de los parciales que serán confirmadas. Bueno, un poco para terminar esta presentación, tenemos, y quedarme un poco viendo ahora las dudas, conversando con ustedes para ver qué dudas pueden llegar a tener, tenemos, esta es la distribución de alumnos por tutoría y por tutor. A ver, tenemos al profesor Venegas Juan Manuel, le corresponde el segmento de alumnos que va desde Abati Brenda a Fernández Milagros del Valle. Para la profesora Horaci van los alumnos que están en el segmento de Ferrari Luciana Antonella a Ortiz Candelaria. Y con la profesora Miriam Jiménez van a trabajar los alumnos que van de Pase Juan Manuel a Zárate Verónica. Los grupos que ustedes formen de trabajo tienen que estar contenidos en este segmento. Es decir, aquellos alumnos que les toca con el profesor Venegas deberán formar un grupo con el segmento del profesor Venegas, es decir, de Abati a Fernández. Si ustedes quieren ingresar a ver quiénes son sus compañeros, pueden hacerlo a través del aula virtual, de la opción participantes, ponen el profesor Venegas y ahí van a salir todos los alumnos que se encuentran con el profesor. Me quedo con ustedes ahora un poquito para ver cuáles son las dudas que pueden llegar a tener, sea que me las estén diciendo en forma verbal o que me las estén escribiendo por chat. Veo el chat. Bueno, hay algunos que me dicen que no pueden escuchar, que solamente pueden ver el video. Me preguntan si la materia tiene promoción. Voy contestando en forma verbal, díganme si me escuchan o no, si no escribo. La materia, el cursado de la materia a distancia no tiene promoción, ni directa ni indirecta, por eso no hemos dado esas condiciones. Solamente damos las condiciones de alumnos que pueden acceder a lo que es regularidad. Díganme si me están escuchando las preguntas que ustedes me están haciendo. Sí se escucha, me dice Darío, o Martín si se escucha. Bien, ¿qué dudas tienen del cursado de la materia? En relación a contactarse con el profesor, ¿ya la han cursado esta materia a distancia? ¿Ya la han hecho? ¿Es la primera vez que la estarían cursando? Profe, me preguntan acá, ¿cuál es la cantidad mínima de integrantes de los grupos? La mínima son 2. La mínima son 2 y el máximo son 5. ¿Algo más? Veamos. Esperen. Voy leyendo por parte. Carla me dice, se comunicó conmigo a través del mail una tutora de apellido Huanchicay. Bueno, no estoy al tanto de que Silvia esté acompañándonos en este momento. Quizás hubo, por cantidad de alumnos que en este momento se están incorporando, hubo algún cambio en lo que es, digamos, la distribución y puede ingresar otro profesor más para tener una atención más personalizada con ustedes. Voy a estar confirmándoselos y se los voy a confirmar por el aula, si hay algún cambio de esa naturaleza. Me dicen, ¿será por algún problema de plataforma o aún no se habilitó el aula virtual para entrar? A ver, Julián, si me estás escribiendo es porque pudiste entrar a esta clase. El aula virtual estaría habilitada el día lunes. Estamos armando o subiendo algunos cambios, como esto que acabo de mencionar, que puede darse de la profesora Huanchicay,
El aula virtual va a estar habilitada el lunes para que ustedes puedan ingresar. Leo otro. Profe, aún no me aparece la nota de intro a la administración que rendí libre, y no sé si podré o no cursar principios. Y el fin de semana es la fecha límite para hacer los cambios de materia, si quiere le escribo por mail. Y yo te lo agradecería porque estamos en principios de administración, que es otra materia. No sé en qué fecha rendiste la materia de introducción. Si rendiste en el segundo llamado, todavía no hemos cargado ni subido las notas. Si rendiste en el primer llamado, escribime. Así veo qué es lo que pasó porque no tenés la nota. Mi correo es casuti, con SUTI, @gmail.com. Así que escribime al correo y ahí vemos de solucionar esto. Profe, no escuché bien las fechas de los parciales. Me dice Andrea. Las fechas de los parciales, Andrea, son tentativas. Van a estar en esta aula virtual que las vamos a poner y están en el cronograma. Así que cuando terminemos la clase, fíjense bien en el cronograma que ahí van a estar fechas. No obstante, son fechas tentativas que pueden sufrir modificaciones. No se queden con esta fecha y se olvidan del aula virtual. Por favor, les pido, sino que ingresen en forma periódica. Bueno, Martín me dice, es la primera vez que está cursando a distancia. Para formar grupos se habilitará alguna opción en foro del aula virtual. Vamos a hacer que cada profesor del aula, cada uno de estos segmentos, habilite un foro para que ustedes puedan formar los grupos de trabajo. Entonces, cuando ustedes ingresen a su aula virtual, digamos, a su aula virtual, me quiero significar con su profesor, vamos a hacer que el profesor habilite un foro donde nosotros en realidad no vamos a intervenir. En ese foro van a intervenir únicamente los alumnos, siéntanse con la libertad de expresarse, digamos así, en sus términos, dado que no es de intervención de los profesores, sino que nosotros lo vamos a habilitar para que ustedes puedan formar los grupos. Me dice, ¿en qué formato deben presentarse los trabajos? ¿En Word? Sí, los trabajos se deben presentar en Word. Traten de evitar cualquier otro tipo de, digamos así, de programa, a los fines de que tenga capacidad de ese archivo para poder ser subido y que no tengamos problema, o en su defecto, que no tengamos problema de abrirlos con nuestras máquinas. De todas formas, si llegan a surgir ese tipo de problemas, comúnmente los tutores lo informan, lo comunican, pero bueno, tratemos de evitarlo. Bueno, Josefina dice que no les llegó ningún mail. Quédense totalmente tranquilos porque el cursado recién está empezando. Esta es la primera videoconferencia. Los profesores la semana que viene van a enviarles el mensaje de bienvenida a cada uno, van a poner su mensaje de bienvenida en los foros, eso es lo que les va a llegar a ustedes también. Así que quédense tranquilos con la ansiedad, José, que todos recién estamos empezando y todo va a salir bien. Me pregunta Camila si las actividades se deben ir entregando por etapas o solamente se hace la entrega final del trabajo. No, Camila, las actividades se entregan por etapas. Si vos prestaste un poquito de atención recién en el cronograma que yo di, se van entregando por semana. Por semana tienen del mismo trabajo práctico, que sería el 1, tienen 3 entregas diferentes en distintas fechas. No lleven todo para el final, porque la idea es que el profesor pueda ir corrigiendo los errores que haya, y esos errores puedan ustedes ir creciendo, digamos así, tienen una retroalimentación de lo que hicieron bien o de lo que hicieron mal, para poder construir el próximo trabajo práctico o la próxima actividad de ese trabajo práctico que tienen que entregar. Entonces la idea es esa, por favor vayan respetando esos tiempos. Milagros me pregunta, ¿en el aula virtual van a subir los PowerPoint de la videoconferencia? Sí, Milagros, no los van a subir hoy, como generalmente demoran 2 o 3 días la subida de las videoconferencias, pero todas las videoconferencias van a estar puestas en el aula para que ustedes a esto que estamos hablando ahora puedan escucharlo las veces que consideren necesarios. Hola, profe, ¿son los parciales? A ver, María, si me explicas un poco mejor lo que me querés preguntar, porque no te estoy interpretando. Así, hola, profe.
son los parciales, no estoy interpretando, María, explícame un poquito tu duda. Santiago me dice, a los que no les llega el mail, fíjense donde dice correo no deseado, a mí me llegan ahí. Bien, Santiago, no lo había tenido en cuenta. En ocasiones el correo de la UNC puede llegar como borrador, o puede, como correo no deseado o spam, que son otras opciones, depende de lo que ustedes tengan. Deberían ahí habilitarlo para que les llegue en la bandeja de entrada directamente, pero bien, Santiago, por tu apreciación al resto de tus compañeros. Milagros me dice, ¿podemos cursar la materia con la regularidad aprobada de intro, aunque el final no esté realizado, no esté aprobado? Sí, Milagros, podés cursarla estando regular en intro, lo que sería la correlativa. Ahí tengo dudas, no sé si es la correlativa, pero bueno, la pueden cursar, fíjense cuál es la correlativa de la materia, no obstante, acuérdense que ustedes no pueden rendir nunca una materia donde no tengan la correlativa aprobada. Eso estamos hablando de examen final, no de parciales ni de cursada. Cursada la pueden hacer. Y Dayana me está preguntando, el primer trabajo práctico son las actividades 1, 2 y 3, claro. El primer trabajo práctico están separados en 3 actividades, 1, 2 y 3, con distintas semanas de entrega cada una de ellas. Andrea me pregunta, ¿se puede ver la videoconferencia otra vez? Me dice que no se está escuchando bien. Confírmame, Andrea, si me escuchaste, pero sí, la pueden ver una vez que el Víctor, que es, digamos, el enlace que tenemos acá en la materia y nuestro sostén de todo, una vez que Víctor suba la videoconferencia en aula virtual, ustedes las van a poder ver, a esta y a todas las que hagamos. Las autoevaluaciones componen una nota, no estaría planteado, no estaría planteado desde ese lugar. ¿Cómo son los parciales? Bueno, me están preguntando el esquema de los parciales, no los hemos definido con los profesores, una vez que estos esquemas estén definidos se les van a transmitir. No puedo decirles ahora cómo son. A ver, la modalidad es escrito, pero el esquema de parcial tiene que ver y condice con el aprendizaje que ustedes traen ustedes, es decir, tienen preguntas a desarrollar, van a tener verdaderos falsos, pero digamos adentrémonos un poquito más a la fecha del parcial, como para que podamos definir el esquema y transmitírselos en forma correcta. Profe, una consulta para los trabajos prácticos. Mandan una plantilla con las actividades donde debemos escribir las respuestas, me descuentan puntos si yo escribo la pregunta en Word y no utilizo la plantilla, hice la materia el semestre pasado, tuve que dejarla y me pasó que me descontaron puntos por no usar la plantilla. Calculo que está hablando de las autoevaluaciones, María Soledad, porque en realidad los trabajos prácticos usted los baja del aula virtual y nos manejamos de esa manera en un archivo en Word. Cualquier cosa escribime bien por privado para ver cuál fue el problema que se suscitó o que tuviste. Milagros me dice, no vamos a tener clases presenciales, o sea que solo tendríamos videoconferencia. Mira, Milagros, la materia es a distancia, entonces un poco la idea es no llegar a solamente los alumnos que pueden cursar la materia o que pueden asistir a clases presenciales, las cuales yo las he dado y serán 20, 25, 15 alumnos los que pueden asistir a esas clases, sino que me parece que todos los alumnos que se inscribieron tienen el derecho a poder acceder a los contenidos teóricos de la materia. De ahí que tenemos esta herramienta nueva a partir del año pasado, que son las videoconferencias, en donde ahí vamos a trabajar el contenido teórico de la materia, que serían las clases presenciales. Me preguntan si las autoevaluaciones son obligatorias. Hay autoevaluaciones obligatorias, están puestas en el cronograma. En ese cronograma finito que ustedes tienen, están puestas las autoevaluaciones que son obligatorias. Bueno, Milagros pregunta lo mismo.
Y me preguntan si las autoevaluaciones se estarían haciendo en el aula virtual. No tenemos autoevaluaciones en aula virtual, sino que eso es un sistema, un mecanismo que se maneja cada profesor de práctico con sus grupos. Bueno, no sé si tienen más dudas, algo más para preguntar, yo sigo acá. No tengo más dudas ni consultas. Bueno, Milagros me dice que no, que quedó todo muy claro. Bueno, Milagros, mil gracias. No recuerdo el nombre de esta chica que tiene la duda con la materia anterior, con intro, pero bueno, que por favor me escriba por privado. Yo les dejo escrito inclusive mi correo para que les quede también a todos. Es casuti@gmail.com. Así que bueno, cualquier cosa me escriben ahí. Bueno, no sé por qué no sale, pero ya seguro Víctor va a hacer que salga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya estamos finalizando la videoconferencia de principios de administración. Esta videoconferencia, como ya lo dijo Marcela, va a estar publicada en el aula virtual en el transcurso del día, así que quédense tranquilos, aquellos que no pudieron escuchar van a tener un acceso para poder verla y ahí sacarse las dudas que ya fue respondiendo Marcela, tanto del desarrollo y la organización del contenido como las dudas puntuales sobre la evaluación, ¿sí? Si no hay más dudas, y vos lo consideras así, Marcela, la damos por finalizada, ¿te parece? Bueno, sí, si los chicos no tienen más dudas, por mí no hay ningún problema. Bueno, listo, entonces quedamos así, y bueno, ya saben, en el transcurso del día ya va a estar disponible para que la puedan ver. Dale. Nos Dale. vemos. Chao. Bueno, chicos, un placer a todos. Gracias, Víctor, por estar siempre y acompañarnos. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo a todos y bueno, feliz comienzo.